Soy el padre Rogelio Deán Puerta, soy cubano, llevo un año ordenado sacerdote y pertenezco a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Mis padres son comunistas, mi padre miembro del partido, cuadro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Mi madre, profesora de literatura y lengua rusa. Mi hermana es médico, profesora de la Universidad de La Habana. Mi madre le dice a todo el mundo, mira, mi hija cura el cuerpo y mi hijo cura el alma. Entonces ahí uno ve un poco el orgullo que siente mi madre. Yo creo que sin la ayuda de mis padres yo no sería sacerdote hoy. No paro de rezar por ellos porque es lógico que desee para ellos que descubran al Señor. Y entonces yo les dije un día a mis padres, quiero ir a la iglesia. Y empecé poco a poco a entrar en ese mundo de fe totalmente ajeno para mí. Y de repente yo a veces rezando me preguntaba, ay, ¿cómo es posible? Estoy creyendo, me estoy convirtiendo en una persona religiosa. Y no es que yo hice el camino, es que simplemente Dios me iba guiando y yo iba detrás de Él. Mis padres estuvieron presentes en todos mis sacramentos, en mi bautizo, que fue cuando tenía 15 años. Yo empecé a estudiar comercio exterior. También alternaba estos estudios con el trabajo en una corporación de telecomunicaciones. Estudiaba también francés en la Alianza Francesa, estudiaba inglés. Mi vida de laico comprometido en Cuba, que cada vez iba con mayor nivel de entrega, de servicio, lo disfrutaba, lo gozaba. Era un fuego grande que había dentro de mí, como que el Espíritu Santo que pedía más y más y más. Y llegó un momento en que mi padre, muy inteligente, me precisó y me dijo, bueno, Rogelio, decídete. Yo le dije, no, papi, voy a ser sacerdote. Y eso me llevó a buscar. Y así fue, empecé a buscar y conocí al movimiento de los focolares. Entonces ellos me invitaron a vivir un año en su centro internacional cerca de Florencia, en Italia, y para allá me fui. Y como parte de esa experiencia tuve ese gran regalo que me dio Dios de participar en el funeral de San Juan Pablo II. Ese funeral marcó mi vida, porque después de casi un año en Italia, yo tenía mis dudas si regresaba o no a Cuba. Y entonces mis padres, recuerdo que me escriben cada uno una carta, y entonces mis padres me decían, bueno, el mejor modo de ser sacerdote es en Italia, ¿en qué lugar mejor que en ese? Hicimos 6 horas de cola para ver el cuerpo de Juan Pablo II, y cuando yo me veo delante de su cuerpo ahí expuesto, me acordé muchísimo de cuando él fue a Cuba. Y entonces caminé a un costado, me recuerdo, y me arrodillé en uno de los laterales de la basílica y empecé a llorar. Y me recordaba de esas palabras de Juan Pablo II, los cubanos, que nos decía, ustedes tienen que ser protagonistas de su propia historia. Ustedes tienen que abrirse al mundo y el mundo tiene que abrirse a ustedes, pero ustedes tienen que ser protagonistas de su propia historia. Y no pude más, no me pude resistir. Dije, yo regreso a Cuba. Regresé a Cuba y el cardenal Jaime Ortega en La Habana me recibió con los brazos abiertos. Fui acogido en Santiago de Cuba, una diócesis que tenía necesidad de sacerdotes, una diócesis que está en el oriente cubano. Allí estuve 6 meses trabajando en la pastoral del Santuario Nacional de la Virgen del Cobre. María me acogió y María me recordó que iba a ser un sacerdote de ella. Entonces después el arzobispo me manda a la parroquia donde estoy hoy actualmente, donde ya llevo 3 años. Esa parroquia fundada por San Antonio María Claret estuvo mucho tiempo esperando por un sacerdote. Un siglo esperando por un sacerdote. Pero imagínense, una noche yo estaba rezando delante del sagrario, ahí en mi parroquia, y planteándole al Señor tantas necesidades humanas, espirituales, materiales que tenemos en la parroquia. Y yo decía, Señor, necesito más ayuda. Señor, ayúdame. Y curiosamente, más o menos unos días después, estando yo en el arzobispado, Oscar, el director de proyectos nuestro del arzobispado, nos habla de un grupo de jóvenes que vienen. Por favor, yo necesito que me mandes a estos muchachos. Estos muchachos, si quieren venir a una parroquia a servir, a estar disponible, a interactuar con la gente, mándamelo. Y entonces Oscarito me dice, bueno, estos son jóvenes que viven en una residencia del Opus Dei. Y yo le dije, ay, Dios mío, Oscarito, desde el Opus Dei, esa gente que son tan elegantes, por Dios, de repente llegar a mi parroquia, que es tan humilde, tan sencilla, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Oscarito se rió. De repente llegaron estos jóvenes rubios, blancos, altos. ¿Qué fueron a hacer? Bueno, cogieron el pico, la pala, ropa de trabajo. Ellos tiraron lo que es el piso del altar, que es más elevado.
y ahí ya en la próxima Semana Santa, que ya estaba inmediata, celebramos los sacramentos. Sobre ese piso fueron bautizados los primeros adultos en ese nuevo templo parroquial. La interacción de ellos con los jóvenes fue extraordinaria, porque entonces los jóvenes nuestros, jóvenes nuevos en la iglesia, vieron cómo esos jóvenes estudiantes, universitarios, llenos de vida, que bailan, que cantan, como cualquier otro joven, trabajaban con esfuerzo, daban el máximo y después todos sucios llegaban a la parroquia y se sentaban a rezar con una devoción increíble al mediodía. Rezaban, iban a misa, trabajaban, se relacionaban con todo el mundo. Esos jóvenes se quedaron en nuestras casas, en las casas de la familia, gente pobre, sencilla, se adaptaban de una manera increíble, no pedían nada. Y nosotros tratando lógicamente de darles lo mejor, pero el padre Óscar decía, no, ellos vienen a trabajar. Y a veces nosotros no queríamos que trabajaran a eso de las 2 o 3 de la tarde, que el sol es muy fuerte en Cuba. Y ellos decían, no, vamos a trabajar con el sol, no pasa nada. Y con nuevas alegrías. Este año los esperamos con un combo. Anda una foto por ahí donde estamos con tumbadoras, claves, maracas, con un cartel grande en inglés, la comunidad alegre. Entonces hemos sentido que nuestra comunidad ya no camina sola. El libro Camino les llegó a los jóvenes de una manera muy simpática, porque es pequeño, muy fácil de manipular y entonces los jóvenes, padre, dígame un número, y entonces decía el 2, y entonces te daban una frase de este libro de San José María, y entonces se animaban, uno se le decía al otro, y entonces se creó como ese ambiente de comunicar una frase buena para el alma, una frase buena para el espíritu, de un modo sencillo, sin grandes pretensiones. Y yo creo que el corazón de esos muchachos ha sido marcado por esta experiencia. Y los jóvenes quieren volver. Y yo doy muchas gracias a Dios porque yo sentí que mi oración fue escuchada. Porque los que llegaron a ayudarnos fueron ellos. Y la ayuda, el amor tiene que ser concreto en la vida. Yo creo que hay un gran mito en muchos lugares, también en Cuba, con el tema del Opus Dei. Y sobre todo un mito por desconocimiento, por ignorancia. Y a veces los seres humanos hacemos muchos estereotipos. Y cuando llegué a Colombia, yo todavía tenía algunos mitos sobre el Opus Dei. Sí sabía una cosa, sí tenía una certeza. Esos muchachos del Opus Dei que fueron a mi parroquia a darlo todo, a ensuciarse de cemento, de arena, son muchachos que aman, son muchachos que han hecho un camino serio de espiritualidad. Y eso a mí me decía mucho, porque además lo vivía en una sencillez extraordinaria. Yo le pedí al padre Óscar, que iba frente a estos jóvenes, que me contactara en Colombia con un sacerdote del Opus Dei que tuviera parroquia, porque quería tener esa experiencia, a ver cómo vive un sacerdote del Opus Dei en parroquia. Quería ver si de verdad eran esos curas elitistas, esos curas extremadamente elegantes que seleccionan sus amistades. Y entonces me encuentro con el padre Alejandro Velázquez, en una parroquia donde se combina lo popular con quizás una persona de un nivel de vida mejor. Y el padre Alejandro me empieza a presentar otros sacerdotes, otros hermanos de la obra. Empezamos a visitar algunos centros, la Universidad de La Sabana, la clínica. Y entonces comienza un poco a cambiar mi visión sobre el Opus Dei, al punto que me encuentro en la clínica personas de todos tipos, una clínica de una excelencia, de una calidad extraordinaria, donde me encontré un minero, donde me encontré un borracho que le metieron 3 tiros y estaba ahí, me encontré gente corriente del pueblo esperando para ser atendida. Después llego a la Universidad de La Sabana también con una calidad extraordinaria. Me recibe el rector me dice, mire padre, más del 45% de nuestros estudiantes vienen de los estratos sociales 1, 2 y 3, que son estratos sociales en Colombia que tienen necesidad de cierta pobreza. Y eso a mí me admiró, porque no era lo que me habían dicho de la obra, no era lo que normalmente se dice de la obra. Y yo pienso que por ahí hay un camino interesante para la iglesia, donde se echa a un lado la mediocridad. El futuro de la humanidad no puede ser la miseria repartida. El futuro de la humanidad está en ayudar a formar profesionales de calidad, profesionales que le ofrezcan su vida a Dios a partir de un rigor, de unos estudios serios, de una entrega. Y eso a mí me maravilló.
Yo le decía al rector de la Universidad de La Sabana, aquí yo vuelo diversidad. Y él se sonreía, porque es un ambiente extraordinario. Yo pienso que también cuenta mucho el esfuerzo del ser humano. Y nosotros tenemos como iglesia, echando a un lado la mediocridad y buscando esa perfección a la que nos invitó el Señor, para que su vida se llene de felicidad, para que alcance la plenitud que el Señor quiere para nosotros, por Dios. Además, en mi trato con la gente de la obra para acá ha sido con una familiaridad tremenda. Me he sentido en familia. Yo he tenido una experiencia de familia en la obra del Opus Dei aquí en Colombia y doy gracias a Dios por eso, sinceramente. Hay una alegría tremenda en los colegios que he conocido del Opus Dei aquí en Colombia. Primero, la alegría de los estudiantes. Segundo, la simplicidad con que se relacionan. Lo otro, el estilo interactivo de los trabajadores de estos lugares con los estudiantes, con las personas que llegan. Uno llega a la cocina y es una alegría, es una fiesta. Como que son trabajadores que gozan de vivir en esta familia. Es la impresión que a mí me da. Y gente sencilla, gente humilde. Pero eso sí, buenos trabajadores. Gente profesional que quiere ofrecerle a Dios algo de calidad, algo bueno. Y hay que ver el orgullo de estas personas. El orgullo de participar de esta familia, de participar de esta obra. Y eso a mí me impresiona mucho. Y yo denominaría a mi parroquia como gente que quiere conquistar sus sueños. Y les pido siempre a mi gente que no dejen de soñar. En Cuba tenemos tantas carencias y a veces nos desesperamos, a veces nos cansamos. Y yo creo que la presencia de la obra del Opus Dei en nuestra parroquia nos ayuda a soñar. El Opus Dei tiene un carisma para la iglesia, un carisma reconocido por la iglesia, estimado en primer lugar por Juan Pablo II, que fue quien aprobó la prelatura. Y Juan Pablo II tenía una habilidad especial para identificar la diversidad de la iglesia, para gozar con ella. Y la iglesia tiene que ser diversa. Cuando yo llegué acá y empecé a conocer un poco la realidad del Opus Dei, el Espíritu Santo está soplando por ahí. Primero, porque fue a nuestra parroquia y nos tendió la mano. Porque no es que yo fui al encuentro del Opus Dei, es que el Opus Dei fue a una parroquia humilde, pobre, sencilla como la mía y fue a darlo todo. Esa no es la gente aristocrática y sectaria y selectiva que a mí me habían hablado, no, esa no es esa gente. Y yo creo que en un país como en Cuba, el tema de vivir la santidad en la vida ordinaria, como hace énfasis San José María Escrivá, yo pienso que es algo importante para Cuba. Porque imagínense en un colegio donde no hay nada religioso, en una universidad, un joven que entienda la santidad como una radicalidad en su estudio, en su trabajo, en su aprendizaje. Eso es una misión extraordinaria. En Cuba tenemos muchas personas frustradas. Personas que en un momento creyeron en un ideal y después se frustraron, se han sentido sin un rumbo. Ese rumbo nosotros sabemos cuál es Jesucristo. Y tiene mucha felicidad para darnos. Y nosotros los cubanos queremos ser felices. La obra tiene un camino interesante. Y un camino interesante para todos. Para todo aquel que quiera de verdad, con su esfuerzo, con su voluntad, abrirse camino. Y abrirse camino no solo por un bienestar personal, sino para la gloria de Dios. Y para eso hay que prepararse, para eso hay que estudiar. La mediocridad no es de Dios. Dios quiere el máximo de nosotros. Y me da la impresión que el Opus Dei es un poco eso. Una lucha contra la mediocridad. Un deseo de que cada persona pueda dar el máximo. Que lleva esfuerzo, que lleva sacrificio, sí. Que a algunas personas le cuesta más que a otros, también es verdad. Pero yo creo que por ahí hay un camino. Y hay un camino valioso. Y doy gracias a Dios por él. Yo regreso a Cuba con más hermanos en mi corazón. Regreso a Cuba con más diversidad en mi corazón. Interactuar con el Opus Dei, interactuar con la obra, me abre a esa diversidad. Me abre al Espíritu Santo. Y sobre todo me hace sentir, yo como párroco de ese pueblito lejano, de Baire, me hace sentir que estoy menos solo.
Me hace sentir que hay hermanos que van a estar rezando por mí. Me hace sentir que hay hermanos que están dispuestos a tenderme la mano a mí y a mi gente en la parroquia, porque el amor tiene que ser concreto en la vida. Y me voy lleno de amor concreto, no solo de palabras bonitas, porque mi país está cansado de palabras bonitas. Mi país está necesitado de personas que tiendan concretamente la mano y que te ofrezcan algo de calidad, que te ofrezcan un amor real, que tú lo puedas sentir, tocar. Y yo doy gracias a Dios por esta experiencia porque eso me da fuerza. Y a fin de cuentas, el Opus Dei, ¿qué es lo que ha hecho más en mí? Ensanchar mi corazón. En todo momento en la entrevista no me sentí solo. Sentí que mi gente de la parroquia estaban conmigo acá. Yo si soy lo que soy es gracias a mi parroquia, a mi gente, ¿entiendes? El cura tiene que ser feliz. El padre Alejandro me preguntó, ¿algún día dejarías Cuba? Y yo le respondí, mira, yo como sacerdote, como único sería capaz de dejar Cuba, es el día en que en mi país, como sacerdote, yo tenga las manos atadas y tenga la boca cerrada. Ese día yo me iría de mi país, pero mientras yo pueda trabajar para que esa gente sea feliz, para que esa pobre gente que ha sufrido tanto pueda descubrir la dimensión de Dios, la dimensión de Jesús y pueda también ir saliendo adelante en medio de tantas necesidades, yo voy a estar ahí. Y por eso la parroquia ha crecido, y por eso ya somos tantos, y por eso necesitamos un templo nuevo. Porque la gente tiene necesidad de Dios, en Cuba la gente tiene sed de Dios, y yo tengo que estar ahí. No tendría sentido si yo me fuera de Cuba. Además, perdería mi identidad, perdería lo que soy, pero me parece que hoy, no sabría mañana, mi camino es en Cuba.